Soy Javier Gonzalo del área de transferencia Cititex y bueno, pues vamos a empezar exponiendo el primer bloque de la mañana. Está dirigido a lo que es la exposición de los resultados del primer año de las parcelas experimentales de los dos proyectos que han comentado. ¿Vale? Va a empezar la primera ponencia David Uriarte, que es investigador de Cititex, con una amplia experiencia en el tema del viñedo y del grupo de cultivos leñosos, de agronomía de cultivos leñosos y hortícolas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como veis, somos el grupo de Extremadura, jugamos en casa. Cititex participa en estos dos proyectos que han presentado anteriormente y esta charla se va a dividir en dos bloques. Un bloque que voy a empezar yo viendo los resultados del primer año de las parcelas experimentales que tenemos en el Cititex, y después Alberto Hurtado, de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, expondrá los resultados de las parcelas demostrativas, de las parcelas que hay a nivel comercial en Tierra de Barro. Bien, nuestra parcela experimental en el Cititex tenemos la suerte de contar con dos parcelas, ahí veis, de garnacha blanca de 0,9 hectáreas y de garnacha tinta de 1,2 hectáreas. Es un viñedo con un marco de plantación de 1,4. Lleva una poda en doble cordón rollat con 16 yemas por cepa. Las características: es un suelo profundo, más de 1,5 metros de profundidad de suelo. Eso nos deja una alta capacidad de retención de agua. La textura es franco arenoso arcilloso, un pH de 6,4 y algo que es muy común por aquí es un nivel de materia orgánica muy bajo, ¿vale? Por eso el poder implementar esto con el tema de las cubiertas vegetales. Es una parcela que está diseñada para poder aportarle riego, con goteros autocompensantes cada 75 centímetros. Y para los resultados de este año, el volumen aplicado en garnacha blanca han sido, para un riego total de tamaño guisante hasta vendimia, de 1.900 metros cúbicos por hectárea, repartidos entre preenvero con 106 milímetros y el posenvero con 85 milímetros. Es un riego deficitario, sostenido prácticamente al 30% de la ETO, ¿vale? De ese mismo periodo. En cuanto a la uva tinta, teníamos como tope máximo regar con 1.800 metros cúbicos por hectárea. Nos hemos quedado un poquito por debajo, 1.700, repartido en 1.180 metros cúbicos por hectárea preenvero y tan solo 580 metros cúbicos en el posenvero. Ahí veis todos los tratamientos de los dos proyectos. La verdad que hay mucho trabajo aquí detrás, porque lo voy a resumir mucho más sencillo en esta diapositiva. Hemos trabajado con cubiertas vegetales sembradas. La siembra ha sido una mezcla comercial de Fertiagro, 7 especies diferentes de leguminosas. Son 2 medicagos, 3 trifolios subterráneos y 3 superficiales. La plantación, o sea, la siembra se hizo el 24 de octubre y ahí veis que está la gota de agua. El tratamiento se hace tanto en secano como en regadío. Hemos estudiado también cubiertas espontáneas, dejando la vegetación libre. Bueno, la siembra de las cubiertas vegetales, se me ha olvidado decir, una anchura de 2 metros de calle. Para una calle de 3 metros, la anchura de siembra es de 2 metros, que da una cobertura del 66%. Como decía, la cubierta espontánea, se deja la vegetación libre en la calle y bajo cepa si es controlada con medios mecánicos. Aquí a este otro lado vemos un acolchado con paja de arroz. La paja de arroz es un subproducto que muchas veces no se sabe qué hacer con él porque no es óptimo para la alimentación animal, y puede ser una opción utilizar como mulching en las plantaciones de viñedo. Es una cobertura total, tanto en la calle como en la línea, con una altura de entre 15 y 20 centímetros. Los resultados se han visto que para el control de malas hierbas es bastante interesante.
Tenemos también diferentes tipos de cobertura en las calles. Hemos trabajado con cubiertas totales, utilizando las dos calles alrededor de la línea de cepa, pero también hemos visto calles alternas. Este tratamiento también se ha hecho tanto en riego como en secano. Y todo ello lo hemos comparado frente a un control con laboreo convencional. Aquí podéis ver un poco gráficamente cómo queda. Estas serían las cubiertas ya agostadas, las cubiertas sembradas agostadas en agosto. Este sería el aspecto que tiene la cubierta de mulching de paja de arroz. Esta sería la cobertura de vegetación adventicia y esta la de calles alternas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo queda. Bien, en cuanto a la fenología, ahí os pongo la fenología de la vid arriba y la fenología de la cubierta vegetal sembrada abajo. Vemos cómo la cubierta que es sembrada en el año anterior, en otoño, florece y se agosta justo en el inicio del cuajado de la vid. Es autosembrante, ¿vale? Entonces debemos esperar a que se cierre el ciclo completo para que toda la semilla quede después en el suelo y pueda brotar, que ahora estará brotando con las lluvias que han caído. Ahí abajo podéis ver un poco el aspecto de la evolución de la fenología de esta cubierta. A partir de junio, cuando se ha agostado, ya la cubierta no compite y se queda hecho como una especie de mulching seco sobre la calle. La cubierta de adventicia se mantiene verde durante toda la campaña. Claro, no es una única especie de adventicia, hay una mezcla de especies y entonces unas van agostándose, otras van brotando, pero a lo largo de toda la campaña siempre tenemos cubierta verde en lo que sería la calle. Pasa, por favor. Bueno, aquí en esta gráfica os cuento un poco las características que hemos tenido del año, no sé si de este año 2025, que ya a lo mejor se nos ha olvidado, pero ha sido un año especialmente lluvioso en el otoño y en la primavera. Que eso nunca llueve a gusto de todos, pues nos ha traído por unos lados algo interesante, como tener ese volumen de suelo con bastante agua, pero las condiciones ambientales han sido propicias para nuestro amigo el mildio, que ha estado pues campando a sus anchas. Ahí veis los efectos que ha tenido sobre los racimos. Esto ha condicionado claramente la producción y los resultados de este año, pero además en primavera, al poco de la brotación, tuvimos una tormenta de granizos que bueno, ahí también veis el aspecto. Luego agua que nos venía bien, estupendo, pero después las condiciones pues han sido un poco complicadas. Una vez llegado el verano se han parado las precipitaciones, no ha llovido nada, como suele ser habitual aquí, pero sí hay que destacar que hemos tenido un año con unos importantes golpes de calor. Hemos llegado a tener 17 días por encima de 40 grados. Bien, aquí os muestro un poco los resultados. Arriba de todas las medidas que hemos hecho, he cogido un poco los resultados que creo que pueden ser más interesantes. Arriba os voy a poner los tipos de cubierta, bien sean en riego, en azul o en secano con los colores más anaranjados, y abajo el tipo de cobertura vegetal, bien sea cubiertas de las calles, todas las calles, calles alternas, también en regadío o en secano, y en ambos casos comparados con el laboreo convencional. Bien, en el estado hídrico está separado en preenvero, antes del envero, y en posenvero. Como veis, bueno, se han desplazado un poco la flecha. Podemos ver cómo la paja de arroz ha sido el tratamiento que ha mantenido un mejor estado hídrico. Entre los tratamientos de cubierta vegetal solo se aprecia una ligera efecto de la cubierta sobre el potencial hídrico en las cubiertas sembradas. Pero ya os digo que es bastante tenue. Si nos vamos al periodo de post cosecha, se sigue manteniendo la paja de arroz como el que mejor estado hídrico ha presentado, y tampoco se ve una clara diferencia entre el tipo de cubierta, ¿vale?, para nuestro resultado. En el posenvero ya se ve claramente el efecto de haber regado o no haber regado. Las plantas que están sin riego pues tienen un potencial hídrico mucho más estresado.
En cuanto a la utilización de calles alternas o todas las calles, vemos como en este caso el laboreo ha sido de las dos alternativas, de las tres alternativas, la que tenía un mejor estado hídrico, sin que hubiera una diferencia muy clara entre las dos calles o una calle. En el secano también se observa una ligera mejora del estado hídrico cuando únicamente se utiliza el laboreo. Por lo tanto, la cubierta sí que ha ejercido un poco de estrés sobre el viñedo. Y en el posembero se ve claramente cómo ya los riegos han tenido un efecto y han mantenido con menos estrés las plantas, pero nosotros con esa capacidad que tenemos en los suelos de retener agua no hemos visto que una clara influencia de las cubiertas vegetales sobre el estado hídrico. Mira, aquí os muestro otro de los parámetros que se analizan, el desarrollo vegetativo, en este caso superficie foliar externa. Y aquí sí vemos cómo hay un efecto hacia un mayor desarrollo vegetativo en el laboreo. ¿Vale? Hemos tenido mayor desarrollo vegetativo con el laboreo. Hemos tenido un mayor desarrollo vegetativo con el laboreo. Entre los tipos de cubierta sí que parece como la cubierta sembrada tiene un desarrollo menor. ¿Vale? En el caso de los secanos, vemos como también la cubierta sembrada tiene ligeramente un crecimiento menor en el desarrollo vegetativo. Cuando vemos el efecto sobre las calles alternas, vuelve el laboreo a tener ligeramente un desarrollo mayor y la cubierta en todas las calles vuelve a tener un desarrollo menor. Luego, en este aspecto sí que se ha visto un poco efecto depresivo de las cubiertas vegetales sobre el desarrollo. En el caso de los secanos también se ve que las cubiertas han tenido un efecto negativo sobre el crecimiento. Bueno, en cuanto al rendimiento, ahí veis también cómo el laboreo ha sido el tratamiento que ha tenido un poco más de producción. Hemos dicho que todo esto ha estado condicionado por el tema del mildio que hemos tenido, pero bueno, quizá estadísticamente no haya unas diferencias claras, pero sí que se empieza a ver unas tendencias ya. Y ahí, como vemos, la cubierta sembrada vuelve a ser la que tiene un rendimiento inferior. Los secanos, por supuesto, son producciones inferiores a los riegos, y entre los secanos no se ha visto tan claramente esa tendencia todavía. En el peso de la valla, el peso de la valla refleja un poco también lo que se ha visto en el rendimiento. El laboreo tiene los pesos de valla mayores y las cubiertas vegetales sembradas tienen el menor peso de valla. Se ve también en secano. En cuanto a la cobertura de las calles, el secano, aquí ha habido quizás menos efecto, pero sí que se puede ir viendo una ligera tendencia a que la cubierta vegetal en ambas calles ha tenido un efecto más negativo sobre el rendimiento, que también se puede ver en secano. Y en cuanto al peso de racimo, esto es peso de valla, perdón, pone aquí peso de racimo, es peso de valla. Se puede ver un poco la misma tendencia, mayor peso de valla en el laboreo frente a las cubiertas sembradas o alternas. En cuanto a los resultados de calidad, aquí prácticamente hay entre los tipos de cubiertas vivas hay un poco efecto. Sí es verdad que hay un ligero incremento del azúcar en Brix en el laboreo, y hemos visto que la cubierta, el mulching de paja de arroz, sí que ha sido el que menor azúcar ha producido. Curiosamente, en el secano, la cubierta sembrada nos ha dado un puntito más de azúcar. Abajo, en cuanto a las coberturas de una calle o las dos calles, la cubierta sembrada parece que ha tenido una menor concentración de azúcar, y se intuye una mayor concentración de azúcar en el laboreo. Por lo tanto, sí que parece que hay una tendencia que se puede ir marcando hacia un descenso en el azúcar con las cubiertas vegetales, que puede ser un retraso. Ya hablaremos de esto
más adelante. En cuanto al pH, pues ahí lo veis prácticamente, no hay una diferencia clara, ni en las coberturas de la calle, con calles alternas o calles sembradas en las dos calles, y en cuanto al tipo de cubierta vegetal, pues tampoco se ve una diferencia clara. Bien, en temas de polifenoles y antocianos nos hemos centrado en la variedad tinta, y aquí se ve, ahí os tengo marcado como la cubierta vegetal sembrada en las dos calles ha producido una ligera disminución de los polifenoles totales, que no se ha visto en el secano. Y en cuanto a los antocianos, se mantiene esa tendencia. La cubierta sembrada en dos calles tiene una concentración de antocianos ligeramente inferior. No se ve esa tendencia en la calle alterna, pero bueno, vemos que estadísticamente prácticamente son iguales. Y en cuanto al secano, pues como veis tampoco hay una diferencia clara. Por lo tanto, pasa a modo de resumen de estos resultados del primer año, vemos cómo nos observan unas diferencias estadísticamente significativas. Y por lo tanto solo vamos a poder hablar de tendencia con un año en el que hemos tenido unas altas precipitaciones, ¿vale? Por otro lado, la cobertura con paja de arroz parece inducir un menor estrés hídrico en las cepas a lo largo de la campaña, sin que el tipo de cubierta o la cobertura de las calles tengan un efecto importante. La superficie foliar expuesta presenta una leve disminución en todos los tratamientos con cubierta sembrada, espontánea o acolchado, y la cubierta en todas las calles tiende a disminuir la superficie foliar. En cuanto al rendimiento, ha estado condicionado por el efecto de las enfermedades fúngicas y muestra una ligera tendencia a disminuir con las cubiertas sembradas en todas las calles. El acolchado o la cubierta espontánea se mantienen similares al laboral convencional. En secano, la presencia de las cubiertas alternas tiende a disminuir ligeramente la producción. En cuanto a la calidad, se ve poco afectada por el tipo de cubierta, aunque se observa una disminución ligera en el azúcar en cuanto a la cubierta sembrada. Y en cuanto a las cubiertas sembradas en ambas calles, además tiende a disminuir el azúcar, tiende a tener unos valores inferiores tanto de polifenoles como de antocianos. Bueno, estamos este año a espera de cómo sale lluvioso, a ver si podemos comparar con un año con menos lluvia. Aquí tenéis el equipo que ha participado en el trabajo y nada más por mi parte.